Vamos a empezar primero partiendo de lo que es una grasa. Lo primero es entender las diferencias entre un aceite y una grasa. A las grasas les llamamos a lo que es sólido a temperatura ambiente, y aceites son líquidos a temperatura ambiente, cuando, bueno, en la temperatura ambiente digamos que estaría entre 25 o 30 grados, ¿no? Entonces, pero básicamente son lo mismo, están elaboradas a partir de lo mismo, su composición es la misma y su comportamiento en términos generales también es igual. Las grasas prácticamente las encontramos en cualquier alimento. Nosotros podemos irnos a cualquier área de la industria alimenticia, de lo que comemos realmente, y vamos a encontrar que en buena medida mucho de su funcionalidad, de su sensación, de lo que percibimos nosotros al comerlo, está dada por el tipo de grasa o la grasa que tiene. Y así, por ejemplo, podemos pensar hasta un chicle tiene grasa. Los chicles, a lo mejor algunos de ustedes están familiarizados con esa industria, pero la grasa en el chicle es lo que le da la textura durita. Por eso cuando metemos un chicle al refrigerador se pone tan duro, porque la grasa se pone más dura, y cuando se queda en el sol completamente se desbarata. Son grasas de muy alto punto de fusión que no se funden en nuestra boca, pero nos permiten estar mastique y mastique y mastique y mastique sin que se desbarate. Y esa es una de las propiedades que podría tener. Y así para cada uno de los alimentos, la grasa tiene un efecto fundamental. La textura única del chocolate, cuando estamos hablando de un verdadero chocolate, la da la manteca de cacao. Y difícilmente podemos encontrar algún producto que se asemeje a esto, ¿no? Productos los podemos clasificar de acuerdo a su aplicación en grasas para confitería, en grasas para productos lácteos. Normalmente utilizamos aceites de palma o de soya, grasas especiales para freír, y otro mercado muy grande que utiliza aceites y grasas es la panificación. Casi todos los productos horneados llevan buenas cantidades de algún tipo de manteca. ¿Qué es la composición de una grasa? Como les decía, tanto los aceites como las grasas fundamentalmente están compuestas de un químico que se llama triglicéridos, más o menos entre el 99 y el 100%. Sin embargo, vienen acompañados de algunos otros componentes, como es el glicerol, ácidos grasos. En algunos casos pueden tener aldehídos y cetonas que vienen presentes en muy pequeñas cantidades. Esto quiere decir partes por billón, así que imagínense, realmente es muy poco. Fosfolípidos, esteroles, tocoferoles y algún otro tipo de material. Cuando nosotros refinamos una grasa, cuando nosotros refinamos un aceite y se los entregamos ya a ustedes para que hagan alguna transformación, y ya sea que vayan a elaborar un queso, una crema o algún otro material, lo que buscamos es que sea el 99.9% de triglicéridos. Otro aspecto importante de las aceites y las grasas es que tienen un punto de vista nutritivo. Por cada gramo de azúcar nosotros consumimos entre 4 y 5 kilocalorías, y por cada gramo de grasa obtenemos 9 calorías. Quiere decir que como fuente de energía es una fuente muy importante de energía, y por lo tanto no es correcto dejar de consumir grasa. ¿Qué sucede? Las grasas están elaboradas, lo vamos a ver con más detalle más adelante, de ácidos grasos. Estos pueden ser saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Los ácidos grasos saturados fundamentalmente nos sirven para obtener energía. Son fuente de carbono. Nuestro cuerpo prácticamente todo está elaborado a partir de carbono, hidrógeno y oxígeno, y entonces mucha parte de ese carbono lo obtenemos de los aceites y las grasas, pero son no indispensables. Podríamos no consumir aceites saturados. ¿Qué pasa con los monoinsaturados? Tienen una función estructural. Esto quiere decir que forma parte de otros compuestos químicos que nosotros vamos a metabolizar en nuestro cuerpo. Es base de las membranas de las células, pero también es no indispensable. Podríamos vivir sin aceites monoinsaturados. Y los poliinsaturados son precursores de algunas hormonas
son responsables de algunos procesos de coagulación e inflamación. Dentro de estos procesos entra también todo lo que hemos oído recientemente acerca de lo que son los omegas, omega 3, omega 6, omega 9. Y estos sí son indispensables. ¿Qué quiere decir? Que sí tenemos que consumir aceites y grasas y que tengan fundamentalmente un contenido alto en poliinsaturados. De unos 20 años a la fecha yo pienso el incremento en el uso de aceite de palma se ha notado, pero bueno, en la humanidad ha utilizado aceites de donde los tiene a mano. Los ha obtenido principalmente de semillas, pero también de animales, y podemos pensar que hace un poco más de 100 años se utilizaba grasa de pollo para cocinar, por ejemplo, o se usaba grasa de ballena. Yo no sé si ustedes han escuchado que mucho de la caza de las ballenas se usaba por los grandes contenidos de aceite que tenían, y se usaba como combustible, se usaba como alimento y se usaba como muchas cosas más. En la época moderna, vamos a decir, se empezaron a industrializar los aceites y se empezaron a extraer ya de algunas semillas en particular que sabemos que tienen un alto contenido de aceite, como puede ser la soya, como puede ser el girasol, cártamo, ajonjolí, y bueno, como les digo, de hace unos 20 años para acá, el aceite de palma, que presenta además algunas ventajas. Es una cosecha que no se cultiva por estaciones, todo el año hay. Tiene un rendimiento mayor que lo que puede ser el aceite de soya. Una hectárea produce más aceite que una hectárea de soya o de girasol. Y bueno, otra de las ventajas, y lo vamos a ver más adelante, es el tema de que para muchas aplicaciones no necesitamos hidrogenar. De la parte del fruto, el aceite de palma, bueno, más bien el fruto de la palma es como una pelotita de tenis, vamos a decir, o quizá un poco más chica. De lo que sería el fruto propiamente se extrae el aceite, y de la semilla, que es este centro blanco, se extrae otro aceite que se llama palmiste. Es la misma planta, la misma fruta, pero son dos aceites completamente diferentes. Esta es la soya, es un frijol, y de este frijol se obtiene también aceite. Aquí no hay diferencias, se obtiene un solo tipo de aceite, y así podemos encontrar los girasoles que los conocemos, o el cártamo, que es como una plantita de girasol mucho más chica, como un crisantemo, vamos a decir. Y podemos obtener, ya les decía, aceite de cacahuate, aceite de ajonjolí y aceite de muchas cosas más. Prácticamente se obtiene o se puede obtener aceite de todas las semillas. Estructuralmente esto es una molécula de aceite, en donde encontramos un grupo aquí que se llama glicerol o glicerina, y 3 ácidos grasos. Prácticamente todas las moléculas de aceite o de grasa están compuestos de esta misma manera. Tiene 3 ácidos grasos, y estos 3 pueden ser los 3 iguales, o los 3 diferentes, o 2 iguales y 1 diferente. Esta combinación es lo que va a hacer que tengan diferentes características, y entonces no va a ser lo mismo lo que encontremos en un aceite de palma que lo que encontremos en un aceite de girasol o en un aceite de soya. Existe un análisis que se llama cromatografía, en donde nosotros ponemos una cantidad de aceite y nos va a decir exactamente cuánto de cada uno de estos hay. Y no hay un aceite igual a otro si estamos hablando de plantas o de orígenes diferentes. Aquí estamos viendo un ácido graso, el amarillo, que es corrido todo. A eso le vamos a llamar ácido graso saturado. El que tiene una ligadura aquí se llama monoinsaturado, y pueden tener 2 o 3 ligaduras, y ese se llama poliinsaturado. Eso es básicamente cuando escuchamos este aceite es saturado, o esta grasa es saturada, o esta grasa es más insaturada que la otra. Depende mucho del contenido de cada uno de estos que tenga. Cuando no presenta ninguno de estos dobles enlaces o dobles ligaduras que se llama saturado. Cuando presenta 2 o 3 son poliinsaturados. Los aceites líquidos, por regla general, presentan una mayor cantidad de poliinsaturados. Los aceites sólidos, por el contrario, presentan una proporción mayor de ácidos grasos saturados.
Entonces, si nosotros vemos una mantequilla, por ejemplo, que a temperatura ambiente pues tiene una consistencia más bien sólida, pues quiere decir que tiene un contenido de saturados alto también. O un aceite de coco, últimamente se ha estado poniendo de moda también consumir aceite de coco y lo venden en las tiendas a un precio de locura, ¿no? No sé si lo han visto, un botecito de medio kilo que puede costar, ¿alguien sabe? Qué bueno. Pero puede costar 200 pesos un kilo, así que calculen contra el precio de las grasas que vendemos nosotros, ¿no? Esta es una representación química de estos ácidos grasos. Y una de las cosas que también diferencian a los diferentes ácidos grasos es lo largo que pueden ser. Cada uno de estos, letra C, representa un átomo de carbono, y estas cadenas van un átomo de carbono atrás de otro. Y podemos ir desde los 4, los 6, los 8, los 10, los 12 y así sucesivamente. Cada ácido graso, en función de los átomos de carbono que tiene, va a tener un nombre diferente y va a tener una funcionalidad diferente. Entonces vamos a encontrar que hay ácidos grasos como el coco que les estoy mencionando, o el palmiste que les decía yo hace un rato, que tienen unas cadenas de 12 carbonos, y que son muy características de estos aceites. Si se fijan, están en pares, son números pares, 8, 10, 12. Sin embargo, hay dos que son nones, el 17 y el 15, y esos nada más están presentes en grasas animales. Prácticamente nada más aparecen en mantequilla, en cebo de res y en manteca de pollo. Si los encontramos en una grasa que nos vendieron o nos dijeron que era 100% vegetal y aparecen estos, es que viene, bueno, aquí decían mezclado, es una bonita manera de decir que viene o adulterado o contaminado. Los principales ácidos grasos los encontramos, tiene nombre, el 12 les decía yo que está presente en coco y palmiste, se llaman láuricos, en palma el 16 y en la soya toda la cadena del 18. ¿Y por qué vienen varias veces ese 18? Porque puede ser saturado, monoinsaturado y poliinsaturado. ¿Qué sucede también? Algunas grasas las llamamos láuricas. ¿Por qué? Porque este ácido graso láurico aparece en más del 50% en este tipo de grasas. Y repito, me refiero nuevamente al coco y al palmiste. Tienen más del 50% de ácidos grasos láuricos, por eso los conocemos así. ¿Han escuchado hablar de las grasas trans? Hace un rato les platicaba. Bueno, también lo voy a explicar más adelante. Sin embargo, aquí vemos que existe una diferencia, y el punto de fusión, por ejemplo, en el caso del cis es de 16 grados, y en el caso del trans es de 43, entonces ya ahí ya no son tan iguales. Y esa desigualdad nos funciona para temas de alimento porque nos permite elaborar grasas y mantecas a partir de productos que tienen un alto contenido de trans, y podemos pasar de un aceite líquido que funde a 16 grados a una manteca sólida que funde a 43, y durante muchos años utilizaron mantecas con alto contenido de trans, y podemos pasar de un aceite líquido de soya a una manteca de soya, pero pues esa diferencia al cuerpo humano no le gusta. Por eso ahora estamos empezando a tener límites en el contenido de trans, o transisómeros se llaman. Dentro de todos los aceites, aquí podemos ver que la soya sin hidrogenar presenta aproximadamente menos del 20% de saturados y muchos poliinsaturados. El aceite de palma, más o menos 50% de saturados y 50% de insaturados. Aquí vemos el mismo aceite de soya, nada más que uno es una manteca hidrogenada. El contenido de de saturados aumentó, y el contenido de monoinsaturado aumentó, y prácticamente no queda nada de poliinsaturados. El gran problema es que este contenido de soya parcialmente hidrogenado de monoinsaturados está en la forma trans. Todos los aceites tienen diferentes características físico-químicas. Ustedes, cuando reciben un producto nuestro, normalmente lo reciben con un certificado de calidad en donde viene esta información.
ácidos grasos libres, valor de peróxido, punto de fusión, índice de yodo. Vamos rápidamente a ver qué quiere decir cada una de esas cosas para que entendamos por qué lo ponemos. El término ácidos grasos libres se refiere a, si hacemos un poquito de memoria, lo que les mostraba yo hace un momento, la estructura de la grasa, del triglicérido, es como un peinecito. Tiene 3 ácidos grasos. Si uno de ellos se separa y nos quedan 2, va a quedar uno libre. Por eso se llama ácido graso libre. Y no queremos que haya ácidos grasos libres. Entonces los tenemos que medir. Y lo que hacemos al momento de procesar un aceite es eliminar esos ácidos grasos libres. Pero lo que buscamos es que en términos generales, cuando salen de nuestras plantas estos aceites, no tengan más del 0.05%. Este es un valor más o menos estándar para la cantidad de ácidos grasos libres. Otro tema bastante importante en las grasas y que sí nos debe de importar al momento de procesar un alimento con aceite es el valor de peróxido. El valor de peróxido es una medida indirecta de qué tan oxidado está ese aceite. Vamos a hablar un poquito más adelante de oxidación, pero los aceites son productos vivos. Igual que en este momento todos aquí presentes nos estamos oxidando, el aceite también. Y no hay manera de detener esa oxidación. La podemos controlar, la podemos retrasar, la podemos disminuir, pero no la podemos evitar. Entonces, si nosotros compramos el día de hoy un producto que tenga un alto contenido de grasa, entiendas una mayonesa, un queso, un producto untable, el índice de peróxido va a estar incrementándose porque nuestro producto a su vez está oxidando. Entonces es muy importante partir de un buen aceite, de un buen producto que esté bien refinado y que hayamos eliminado todos los peróxidos y que hayamos eliminado también todo lo que promueve la formación de estos peróxidos para que nuestro producto cumpla con su vida de anaquel. Entonces el valor de peróxido sí es un dato importante que debemos de vigilar, cuidar, conocer. ¿Qué pasa con el punto de fusión? Bueno, este es un poquito obvio. Les decía yo que en los chicles se pueden utilizar grasas que tienen hasta 60 grados de punto de fusión. Nuestro cuerpo tiene 36. Eso nunca lo vamos a poder fundir, pero ahí lo vamos a estar masticando. Sin embargo, ¿qué queremos para un queso o para una crema? Pues algo que se funde en nuestra boca. Pero ¿qué pasa si vivimos en Acapulco y la temperatura está en 38? Pues se va a fundir muy bonito en la boca, pero se va a fundir antes en la calle. Entonces tenemos que jugar con los puntos de fusión. Esta es una parte importante del análisis de una grasa para saber qué punto de fusión es el que nos va a servir para cada producto. Otro tema importante es el índice de yodo. El índice de yodo nos va a decir qué tan saturado es un producto. Si es muy saturado va a tener un índice de yodo bajo, y si es muy insaturado va a tener un índice de yodo muy alto. El contenido de sólidos. El contenido de sólidos es un parámetro también muy importante al momento de estar hablando de la selección de una grasa. Porque, bueno, yo hace un momento les decía que el punto de fusión nos decía si iba a fundir bien o no en nuestra boca. Pero el contenido de sólidos básicamente lo que nos va a decir es cómo se va a comportar esa grasa a diferentes temperaturas. El hielo de agua, funde exactamente a los 0 grados. O es 100% líquido o es 100% sólido. Las grasas, por su composición, cada ácido graso tiene un punto de fusión diferente. Y entonces, aunque nosotros veamos un bloque de manteca, como los conocemos, un cubo, no es un cubo, parece un cubo. No lo vemos, pero parte está líquido y parte está sólido. La parte líquida está atrapada dentro de la parte sólida. Y justamente eso es lo que nos va a hacer que tengamos diferentes texturas, diferentes consistencias. Y ahora sí vamos a comparar una grasa con la que vamos a elaborar una margarina y una grasa con la que vamos a elaborar un chocolate. Si nosotros pensamos en las margarinas estas que sacamos del refrigerador, que ya vienen en una tinita y que a esa temperatura la podemos untar en un pan, o pensamos en un chocolate que lo vamos a romper y va a tronar,
Los dos tienen prácticamente el mismo punto de fusión. Estamos hablando de 30, 32 grados. Pero si se fijan, su comportamiento es completamente diferente. Uno es rígido, uno es duro, uno tiene esa particularidad de tronar y el otro es completamente untable. Ambos pueden tener 32 grados de punto de fusión. Entonces cuando yo diga, oiga, yo quiero una grasa de 32, pues sí está bien, pero ese es solamente un parámetro. Pero ¿cómo quieren que se comporte? ¿Que sea untable o que sea rígida? Y ya son dos características diferentes. Ese comportamiento va a estar por el contenido de sólidos, pero es una característica única de las grasas el que podamos medirlo. Y por eso la manteca de cacao, como les decía yo hace rato, es la única grasa con la que podemos hacer un chocolate, porque su curva de sólidos o su porcentaje de sólidos o su contenido de sólidos no lo podemos reproducir casi con ninguna otra grasa. Con las grasas vegetales podemos acercarnos a lo que son las curvas de la manteca de cacao, pero no las podemos igualar. Lo mismo sucede, por ejemplo, si queremos pensar en la grasa butírica, la grasa de la leche de la vaca, también tiene una característica única. Y cuando hacemos un queso, cuando hacemos una crema, pues sí, si lo hacemos 100% de grasa, tiene una de leche, tiene una característica, pero nosotros podemos ir cambiando esas características con el uso de las grasas. Cuando pensemos en el diseño de un producto, debemos de pensar no nada más en el punto de fusión, sino en su curva de sólidos, que son dos parámetros que nos permiten entender esto. Ya les comentaba yo hace un momento de la composición cromatográfica. Este es un análisis en donde nos dice qué ácidos grasos están presentes, si hay palmítico, si hay láurico, si hay oleico, si hay linoleico. Y existen ya estándares que nos dicen que, por ejemplo, el aceite de soya debe tener 13% de esteárico y cerca de 80% de linoleico. Y en fin, tenemos que entender, y existen esos estándares, y así también podemos saber, si a mí me llega una muestra y yo analizo una en la cromatografía, puedo saber, pues esta es una mezcla de soya con girasol o de palma con palmiste, en fin. Imagínense ustedes la mezcla, se puede identificar, volvemos al punto, que puede estar mezclado o puede estar adecuadamente adulterado. Entonces, bueno, tenemos que entender esa parte de los análisis. Obviamente el olor y el sabor, en términos generales, las grasas no deben de oler ni saber a nada. Si están debidamente procesadas, deben de tener un olor y un sabor neutro, o un sabor característico, vamos a decir. Con la excepción de, por ejemplo, la mantequilla, que tiene un sabor característico, o la manteca de cacao, que tiene un sabor característico, o la manteca de puerco, que podemos escogerla porque le va a dar un sabor diferente a los alimentos. Pero si comparamos los aceites líquidos que compramos en botellas o una manteca, esos en teoría no deben de tener una nota fuerte de sabor, deben de ser bastante neutros. Lo mismo el color, son colores característicos. Y otro tema es la estabilidad, que volvemos al punto de la oxidación. No todos los aceites o grasas se comportan igual. Los aceites líquidos son más inestables que los sólidos. Los aceites líquidos se oxidan con mayor facilidad. Y esto tiene que ver con lo saturado y lo insaturado otra vez. Las grasas insaturadas son muy susceptibles a la oxidación. Las grasas saturadas son menos susceptibles a la oxidación. Y regresamos al punto del aceite de coco. Por eso es bueno para freír, porque se oxida menos. Sin embargo, insisto, es muy saturado, entonces tiene ahí una controversia, ¿no? Si nosotros vemos una manteca, un cubo de manteca, pues parece que está sólida, pero por esa propiedad o esa capacidad que tiene de estar combinado lo líquido y lo sólido, podemos ver que una grasa puede tener el mismo punto de fusión que se da aquí, y va a tener una cantidad mayor de líquido, menor de líquido y mayor de sólido a 10, a 20, a 30 o a 40 grados. Mientras vamos viendo que a 10 grados centígrados esta tiene cerca del 80% de sólidos, aquí es mitad y mitad, y aquí prácticamente todo está líquido. Podemos tener otra
que se comporte completamente diferente y vamos a llegar a que sea líquida en el mismo punto. Sin embargo, esta a 10 grados tiene 40% de sólidos y esta 80%. Quiere decir que es el doble de dura. En estado líquido están desarreglados, están desalineados, y en estado sólido se acomodan de esta manera. Y eso es lo que permite que tengamos estructuras como la del chocolate, en donde vamos a tener un cierto brillo, donde vamos a tener algo muy agrupado. De hecho, en temas de chocolate existe algo que se llama contracción. Y una vez que el chocolate está fundido, se pone en el molde y enfría, contrae, y eso permite que salga del molde, y es porque se forman estas líneas de cristales y por eso se pueden acomodar. Y aquí lo vemos de lado, por un lado y por el otro. Existe un equipo que se llama resonancia nuclear magnética, que lo que hace es mandarle un impulso magnético y a la parte que está sólida la hace vibrar, y esa vibración se mide. Y entonces aquí podemos ver cuánto tenemos de sólido y cuánto podemos tener de líquido. Y entonces podemos ver que en una manteca de cacao a 30 grados centígrados, o bueno, vamos a decir a 20, tiene casi 100% de sólidos. Por eso los chocolates son tan duros. Y en una manteca, para hacer un queso, a 20 grados puede tener 45%. Y por eso nos podemos meter un pedazo de queso y no vamos a sentir lo duro de un chocolate. Tiene una textura. Ahora, ¿por qué comparo? Porque un queso puede tener 30% de grasa y un chocolate también. Más o menos tienen la misma cantidad. Una crema batida puede tener 20 y tantos %. Estamos comparando cantidades de grasa iguales. Y la textura de cada uno de estos alimentos está dada por el contenido de grasa que tiene y el tipo de grasa que tiene. Entonces, definitivamente, lo importante es la selección del tipo de grasa para que podamos tener la textura de una crema batida, la textura de un queso, la textura de un chocolate, o que hagamos una galleta y al meternos a la boca sintamos algo agradable y no algo que está duro y que nos va a costar trabajo masticar. Entre los 20 y los 25 grados, si tenemos una cantidad de sólidos alta, nuestro producto va a ser resistente a la temperatura. Esta parte de aquí se llama la zona de la liberación del sabor, porque es la parte en donde nosotros nos la metemos a la boca y el calor de nuestro cuerpo hace que se funda la grasa. Y en ese momento se liberan muchos sabores. Si las curvas son muy verticales o de una pendiente muy pronunciada, se va a fundir muy rápido y nos va a robar calor muy rápido. Por eso vamos a sentir una sensación fresca, porque nos está robando temperatura del cuerpo. Y finalmente encontramos la zona de la cerosidad. Hay productos que los comemos y decimos, hijo, esto está bien grasoso. O se llegan a pegar en el paladar, o simplemente se nos quedan en la boca o en los dientes. Y es porque estamos trabajando en una temperatura que a lo mejor ya, en una temperatura de punto de fusión, que a lo mejor ya no es la agradable. Entonces, si a 35 o 40 grados, que es más o menos la temperatura corporal, tenemos más arriba de 10 grados, de 10% de sólidos, vamos a tener esa sensación cerosa. ¿Cómo es el proceso de los aceites y las grasas? Normalmente partimos de una materia prima que puede ser el aceite de la palma, o el fruto de la palma o la soya. Pasan a un proceso de prensado, que tal cual lo dice, se exprime. Y obtenemos un aceite crudo. Ese aceite crudo pasa a un proceso de refinación, en donde vamos a ir eliminando y modificando lo que está ahí contenido hasta obtener lo que le llamamos un aceite RBD. RBD quiere decir refinado, blanqueado y desodorizado. Vamos a obtener, por otro lado, los ácidos grasos libres que no queríamos que estuvieran ahí, y finalmente podemos tener productos empacados o granel. Pero este aceite, a su vez, después puede ser, bueno, más bien, lo refinamos, blanqueamos y desodorizamos, pero hay otros procesos. Estos no modifican el aceite y estos sí.
podemos hidrogenar, podemos fraccionar, podemos interesterificar y vamos a obtener diferentes características. Vamos a platicar rápidamente de ellas. La refinación básicamente ¿en qué consiste? Es un lavado. La grasa o los aceites son insolubles en agua, pero ¿qué hacemos? Se adiciona cierta cantidad de ácido fosfórico y esto va a hacer que los compuestos que están presentes en el aceite se vuelvan solubles. También vamos a agregar algo de sosa o hidróxido de sodio y los ácidos grasos se van a convertir en jabón y la parte soluble va por un lado y la parte insoluble va por el otro, porque lo metemos en una centrífuga y se separan. Ahí que vamos a medir los ácidos grasos libres. En el blanqueo, lo que queremos hacer es remover algunas otras partículas que no se eliminaron durante la refinación. ¿Esto cómo lo hacemos? Normalmente con algo que se llaman tierras activadas, que lo que hacen es chupar o atrapar aceite, y en esa adherencia se van a quedar también unidas partículas como clorofila, como colorantes o algunas otras impurezas que el aceite pueda llegar a tener. Entonces lo que hacemos es mezclar el aceite con estas, se llaman tierras de blanqueo, atrapa al producto, después se filtra, la tierra queda de un lado y el aceite ya blanqueado sale por otro. Y la desodorización, básicamente lo que hacemos es elevar a muy alta temperatura el aceite. Estamos hablando de 230, 240 grados centígrados. Sin embargo, esto se hace a vacío, porque si no se nos quemaría. Lo hacemos al vacío para protegerlo, para que no se oxide, para que no se queme. Sin embargo, a esa temperatura, los compuestos que no queremos estar ahí, que estén ahí, se evaporan. Con la hidrogenación lo que vamos a hacer es mezclar hidrógeno en esos sitios en donde yo les decía que es insaturado. Esas dobles ligaduras que aparecían por ahí, las vamos a llenar de hidrógeno y se va a convertir en saturado. Y entonces vamos a pasar de un aceite líquido, de un aceite que tiene una textura fluida, en la medida en la que más hidrógeno vamos adicionando, más duro se va haciendo. Podemos hacer muchos tipos de mantecas, dependiendo de qué tanto hidrógeno pongamos. El asunto está en que cuando hidrogenamos podemos formar ácidos grasos cis, o si no, si se vuelve a formar el doble enlace, se puede formar un enlace trans. Por eso, en la actualidad, se pretende que ya no utilicemos aceites parcialmente hidrogenados, porque en ese parcialmente hidrogenado se encuentran los aceites con enlaces trans. Ahora viene la legislación y vienen todos los cambios de leyes y vamos a encontrar que nos piden que eliminemos lo que se llaman PHO, parcialmente hidrogenado, pero sí vamos a poder utilizar los que sean hidrogenados, que no sean parcialmente hidrogenados sino completamente hidrogenados, y esos hasta ahora no se ha encontrado que tengan ningún efecto nocivo para la salud. Entonces, bueno, es importante saber. Los aceites, como ya se los comenté en varias ocasiones, pueden tener una parte líquida y una parte sólida al mismo tiempo. ¿Qué hacemos para fraccionar? Separamos la parte líquida de la parte sólida, entonces nos va a quedar una parte muy dura y una parte muy líquida. Y entonces, mezclando estas dos, podemos hacer lo que hacíamos al hidrogenar, poder tener mantecas de diferentes características físico-químicas sin la necesidad de modificar químicamente. ¿Qué movemos? Simplemente temperatura y presión. Se funde completamente la manteca, la fijas a una cierta temperatura y se van a formar una serie de cristales que eso se pueden filtrar y te va a quedar entonces esos cristales en la parte dura que se llama estearina y otros cristales, una parte líquida que se llama oleína. Y por ahí vamos a oír de repente, es que le puse estearina o es que le puse oleína, o en fin. ¿Qué otra cosa podemos usar? La interesterificación. La interesterificación, que puede ser química o biológica. Biológica se hace de manera natural con enzimas, y lo que sucede es que si aquí tenemos los ácidos grasos y mezclamos estos dos, los catalizamos,
al final vamos a tener los mismos pero acomodados de diferente manera. Es como si yo de repente le pido a los de esta fila que se cambien uno sí y uno no con los de aquella fila. Seguimos siendo los mismos, estamos los mismos que estábamos hace rato, pero acomodados de diferente manera. ¿Y eso qué va a hacer? Que tengamos un comportamiento diferente. Y aquí lo vemos, esta es una curva de sólidos de un producto antes de interesterificar y el mismo producto después de interesterificar, vean cómo es su curva. Se lo repito, aquí a 30 grados, por ejemplo, tenemos más del 10% de sólidos y después de interesterificar prácticamente tenemos o en 10 o abajo de 10. Y entonces ya después de esto nuevamente regresamos a las curvas de sólidos, que es, yo diría que la parte más interesante de esto, que es la parte que me gustaría que se llevaran, es el entender las diferentes curvas de sólidos que pueden presentar los diferentes productos que nosotros les podemos proporcionar. Y entonces podemos partir desde una oleína que es líquida completamente a temperatura ambiente y que nos puede servir para rellenar o para reconstituir una leche, porque por ejemplo se puede comprar una leche en polvo descremada que tenga un 0% de grasa y la rehidratamos, estandarizamos con un 2 o un 3% de oleína, homogeneizamos y tenemos una leche entera, vamos a decir, que tiene su porcentaje de grasa, pero en lugar de poner butírica pusimos oleína. La textura del producto, las características del producto van a ser iguales a las de una leche entera, pero el valor que podemos obtener nosotros de una grasa butírica es mayor que el de la oleína. Entonces reemplazamos un producto que tiene más valor, vamos a decir costo, por uno que tiene menos. Y eso se hace muy comúnmente, de hecho por eso se vende mantequilla, porque se extrae mucha de esta grasa butírica, se transforma en mantequilla y las leches se reconstituyen con aceites vegetales. Si una grasa la enfriamos gradualmente, es decir, la calentamos y simplemente la dejamos enfriar, vamos a obtener algo no agradable, vamos a obtener un producto, porque los cristales no se acomodan como debe de ser. Nosotros debemos de ayudar a los cristales a que se... Esa imagen que les mostré hace rato del triglicérido que estaba desordenado y otro que estaba muy agrupado, sucede que si lo dejamos enfriar, pues no sé si han jugado Tetris, es lo mismo, tenemos que buscar que se acomoden de alguna manera. Si lo dejamos simplemente van a quedar huecos, van a quedar espacios libres y no va a tener una apariencia uniforme. ¿Qué pasa cuando una grasa la plastificamos de manera controlada y homogenizada? Vamos a obtener la textura que buscamos. Esto tiene mucho que ver también, por ejemplo, con las grasas que desarrollamos para cremas batidas. Las grasas tienen la particularidad de atrapar aire. Y esto tiene que ver nuevamente con la estructura de los cristales. Si están todos ordenados, si están todos acomodados de una manera, es más fácil incorporar el aire a que si están todos desordenados. Si no los alineamos, si no los acomodamos, van a tener una textura desagradable que no es la que estamos buscando. Por eso, para cuando buscamos grasas que puedan incorporar aire para hacer una crema, para hacer algún otro tipo de producto, principalmente en galletas o en pasteles, se requiere que las grasas atrapen aire, necesitamos tener un producto plastificado y a eso se le llama al acomodar los cristales. Existe también ahora las tendencias de los productos reducidos, y no es que se hagan chiquitos, es reducido en grasa, o reducido en azúcar, o reducido en X, Y o Z atributo. Aquí vamos a comparar, por ejemplo, ya hablando de los porcentajes de sólidos para una margarina, por ejemplo, o una manteca. Podemos hablar que a 10 grados podemos tener 50, a 20, 35. ¿Por qué medimos a 35? Porque es un valor importante. ¿Por qué vamos de 10 en 10? Y no pasamos de 30 a 40, sino pasamos a 35. Muchas veces el usar una grasa butírica lo único que nos va a proporcionar es el sabor lácteo. Pero no tiene, si podemos utilizar una grasa vegetal, no, la funcionalidad va a estar dada más bien por esta, y entonces podemos aplicar el producto butírico en menor cantidad y lo que nos va a proporcionar realmente es el sabor
y hasta poder declarar algo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función de la grasa? Ya se los decía yo, le proporciona sabor, le da textura, le da cremosidad, elasticidad, dureza, o fundido, palatabilidad y estructura. ¿Por qué? Porque, les decía, la gran parte de un producto lácteo es grasa. Vamos a sustituir leche fresca, que a veces o no hay, o es cara, o cuesta trabajo manejar, porque la tenemos que refrigerar, la tenemos que almacenar. Eso nos sirve para bajar los costos, mejorar las operaciones. Podemos tener productos más estándar también. Nuestra producción es más baja. Normalmente el tema de desuerado, que para los que no lo sepan, cuando se hace un queso, se forman glóbulos o se forman una parte sólida y mucha del agua que trae la leche se elimina. Y eso, pues, en términos generales, podríamos decir que es una pérdida. Si lo que buscamos es el queso. Cuando hacemos productos recombinados o extendidos o análogos que son al 100%, la cantidad de humedad que perdemos es menor. Podemos encontrar cremas batidas pasteleras, bases para helados, yogures, sustitutos de crema para el café, eso era lo que yo quería decir hace rato, no el primer, y fórmula láctea. La fórmula láctea es lo que les decía de cuando hacemos una leche entera y la reconstituimos con grasa. Y estas son algunas curvas de diferentes productos que podemos tener, tanto animales como vegetales, porque también el sebo de res es un producto bastante aceptado y bastante utilizado en lo que es la reconstitución de leches y de quesos, cremas. Las grasas para coberturas y chocolates, lo que tratamos de hacer justamente es imitar las temperaturas de la manteca de cacao. Y la manteca de cacao tiene esta curva de sólidos, 81 a 20, 80 a 25. Si se fijan, casi no hay cambio o variación entre estas dos temperaturas. Luego baja a 55 y a 35 ya no hay nada. Por eso cuando nos metemos un pedazo de chocolate a la boca, sentimos algo muy agradable, porque en 5 grados o 10 grados prácticamente se funde. Y eso es lo que buscamos en una grasa para coberturas. Y esta es la estructura que se busca. Por eso hace rato les decía de la contracción y de todo el tema del brillo. Imagínense los cristales así acomodados, pues prácticamente parece un espejo, por eso los chocolates brillan. Cuando tenemos un triglicérido simétrico, que es el caso de la manteca de cacao, tiene esta composición, esta forma cristalina. Cuando no son simétricos, no se acomodan. Bueno, estas sillas de aquí se acomodan una encima de otra, pero también las blancas, esas de plástico que hay luego por ahí, se apilan. Pero con una que sea diferente, se viene abajo. Lo mismo sucede. ¿Por qué reemplazamos la manteca de cacao? Bueno, fundamentalmente porque es más cara. Existen alternativas de la manteca de cacao, que es cuando vamos a hacer chocolates y le vamos a poner algún tipo de grasa, o grasas para coberturas. La diferencia fundamentalmente es que un chocolate, además por ley, el chocolate, para que se llame así nada más, puede estar hecho con manteca de cacao y se le pueden adicionar algunos otras grasas, o cuando no lleva nada de manteca de cacao, se llaman coberturas, o se llaman golosinas, o se llaman de diferentes maneras. Tenemos algo que se llaman equivalentes de la manteca del cacao. Esos son completamente compatibles con la manteca de cacao y pueden ir en un chocolate verdadero. Existen también los reemplazantes de la manteca de cacao que son parcialmente compatibles, se pueden poner hasta en una cierta concentración. Y existen los sustitutos de la manteca de cacao. Esto quiere decir que no podemos mezclarlos. O hacemos chocolate o hacemos producto con sustitutos. La manteca de cacao tiene 3 ácidos grasos fundamentalmente: el palmítico, esteárico y oleico. El equivalente es básicamente igual, por eso es compatible y por eso lo podemos mezclar al 100%. Y el reemplazante, aunque tiene los mismos 3, los tiene en proporciones diferentes. Me voy a brincar a lo que son los sustitutos, que es lo que más se utiliza en México. Los sustitutos de la manteca de cacao normalmente son vegetales de origen natural, tienen ácidos láuricos
no es compatible con la manteca de cacao, es que no lo podemos mezclar. En México el mercado es aproximadamente de un 90% de productos elaborados con sustitutos y un 10% de chocolates. Este es un ejemplo del enfriamiento, en donde en nuestros túneles de enfriamiento las grasas para cobertura nos permiten tener túneles de enfriamiento con poca, o más bien que no requieran tan baja temperatura. Si se fijan aquí entra a 30 y pues va saliendo a 20, o sea tampoco tenemos que tener mucho o un choque térmico. Y bueno, finalmente, y esto aplica para todo, tanto coberturas como productos lácteos, el elegir una grasa correcta reduce costos. Tenemos que entender cuál va a ser el producto final, qué equipos tenemos, qué recetas vamos a usar, en dónde la vamos a vender y bueno, utilizar el apoyo que los proveedores les puedan dar para su aplicación. Esto se llama periodo de inducción, que es cuando tenemos un aceite o una grasa que está bien y de repente llega un momento en donde ya no está bien. Y si se fijan, esto no es progresivo, sino de repente puede ser que de un día para otro tengamos un problema, que ya no sepa bien. Esto puede estar dado por diferentes factores. Uno es porque nos puede empezar a saber a láurico, que es lo que les digo que es el sabor a jabón, porque aumenta la acidez y también porque tengamos oxidación. Puede haber oxidación en presencia de oxígeno y oxidación en donde no hay oxígeno. En ambos casos deja de ser funcional el producto, cambian los valores nutritivos y pues sabe desagradable y bueno, deja de ser el producto que queremos. Si tenemos una grasa de 45 grados de punto de fusión, pues vamos a llevarla a 55, máximo 60. Si la llevamos a 80, estamos deteriorando definitivamente. Y la oxidación enzimática se da, como su nombre lo indica, cuando hay presencia de enzimas. ¿Y en dónde puede haber enzimas? En la leche, en algunas nueces o semillas, en el huevo, y hemos encontrado enzimas en el azúcar, y no porque el azúcar la tenga propiamente, pero a veces también nuestras condiciones de almacenamiento del azúcar hacen que el azúcar se humedezca. El azúcar húmeda genera hongos y los hongos generan lipasas, y entonces cuando mezclamos ya tenemos un producto deteriorado. Aquí está la vida de un aceite cuando lleva un tratamiento normal, cuando lleva un tratamiento cuidadoso y cuando tenemos la adición de algún antioxidante. Si se fijan, se prolonga mucho su vida. Es el mismo aceite, en las mismas condiciones, pero con un tratamiento diferente. Ya sabemos lo que sucede con la oxidación: cambia de sabor, cambia de color, cambia de textura y puede ser hasta dañino para la salud. Algunos ejemplos de antioxidantes más comunes, el TBHQ o el alfa-tocoferol, si se fijan, tienen más o menos el mismo componente, que es el grupo fenólico, en donde el TBHQ tiene 2 sitios activos y el tocoferol tiene uno solo. Por eso el TBHQ es mucho más activo que el tocoferol. Si se acuerdan un poquito de las gráficas que les mostré, los ácidos grasos trans y los saturados son muy parecidos geométricamente. Si les tomáramos una foto, dirían que son hermanos gemelos, pero no, son más bien cuates, iguales pero no idénticos. Entonces, ¿qué pasa? Porque durante muchos años ha habido la controversia de, bueno, ok, voy a sustituir el aceite parcialmente hidrogenado de soya o parcialmente hidrogenado de lo que quiera, llámese girasol o por productos saturados que pueden ser de palma o pueden ser cebo de res o pueden ser algún otro coco, etc. Y dicen, bueno, ¿dónde está la diferencia? Si nos pusiéramos en orden de si es bueno o malo, el ácido graso trans, digamos que hace más daño que el saturado, porque los saturados sí elevan efectivamente los niveles de colesterol, pero hacen lo contrario, elevan los efectos del bueno y disminuyen los del malo. Los ácidos grasos saturados disminuyen los niveles de lipoproteína, mientras que los trans los incrementan. Esa es una diferencia importante. Los saturados conservan las propiedades de los ácidos grasos omega 3, mientras que los trans provocan la pérdida de estas, o sea, no se absorben. Los ácidos grasos saturados no inhiben la unión de la insulina. Los ácidos grasos trans interfieren con el sistema inmune del cuerpo, mientras que los saturados son pieza de este.
Entonces sí hay algunas diferencias. En algunos países como en Dinamarca ya existe una ley en donde los aceites no pueden tener más del 2% de trans y los productos terminados no más del 1% de trans, si no ni siquiera se pueden vender. Ya no nada más es una norma de etiquetado que digan libre de trans o contenidos. Y en Estados Unidos sí existe una regla que dice 0.5 población. Esta es la lista de productos que Maquimar nos hace el favor de ofrecer, en donde tenemos para quesos, para helados, para cremas batidas y para coberturas, con sus números de código de productos, los puntos de fusión en los que nos podemos basar, y eso sería todo.